días, mi nombre es Cyril Díaz Hernández. En esta ocasión entrevistaré a mi madre con su respectivo nombre, Amparo Hernández Lovera. Primera pregunta, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Bueno, en el ámbito político, el gobierno de Fujimori fue marcado por el autoritarismo, corrupción y violaciones a los derechos humanos. Se enfrentó a críticas por su gestión antidemocrática y por las numerosas violaciones en el marco constitucional, así como el control del ejercido sobre los medios de comunicación y los recursos fiscales destinados a los programas sociales. En cuanto a los problemas sociales, surgieron movilizaciones, protestas en el año 1997 al año 2000 en contra de la reelección de Fujimori. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Se implementaron medidas para combatir la inflación, siendo una de las destacadas el Fujshock. Este consistió en un paquete de medidas económicas que incluía la liberación de la economía, de la reducción del gasto público, la eliminación de subvenciones estatales, la privatización de empresas estatales y la apertura a la inversión extranjera. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Durante este gobierno, Alberto Fujimori, en el Perú, se implementaron diversas políticas sociales con el objetivo de abordar la pobreza y la desigualdad en el país. En algunas de las medidas más destacadas fueron Programa Nacional de Asistencia Alimentaria PRONA. Este programa fue brindado asistencia alimentaria para las familias vulnerables, especialmente en las zonas rurales y de extrema pobreza. 2. El programa de base leche consistía en la distribución de leche a niños de edad escolar y en comunidades desfavorecidas con el fin de mejorar su estado nutricional, garantizar una alimentación adecuada. 3. Juntos es un programa estaba dirigido a las familias en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad, proporcionando transferencias monetarias a condición. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Por un lado, se llevaron a cabo operaciones militares y también policiales para desarticular a estos grupos terroristas, logrando debilitar su presencia e impacto en ciertas áreas del país. Sin embargo, estas acciones estuvieron marcadas por denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Siguiente pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Personalmente considero que esta política fue una violación flagrante de los derechos humanos y un grave atentado contra la integridad y autonomía de las mujeres peruanas. Es fundamental reconocer y condenar estas prácticas como una forma de violación de género y como una expresión de discriminación estructural hacia las mujeres más vulnerables de la sociedad. Siguiente pregunta. ¿Conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Sí se tomaron medidas para controlar y limitar la libertad de prensa, lo que tuvo graves repercusiones en la libertad de expresión y la democracia en el país. Algunas de las acciones tomadas incluyeron el cierre de medios de comunicación críticos, la censura de noticias incómodas
para el gobierno la intimidación a los periodistas y la manipulación de la información a través de la propaganda estatal. Siguiente pregunta. Esta medida restrictivas tuvieron como objetivo silenciar voces críticas y controlar la narrativa mediática en el beneficio del gobierno de Fujimori. Como consecuencia se limitó la pluralidad de opiniones, se vulneró el derecho a la libertad de expresión y se debilitaron los mecanismos de rendición de cuentas de control democrático sobre el poder político. Ok, segunda pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Fueron revelaciones de corrupción, se hicieron públicas denuncias de corrupción que involucraban al gobierno de Fujimori, especialmente en relación con Vladimiro Montesinos, quien era jefe de inteligencia y figura clave en el régimen. Escándalos de los Vladivideos, se difundieron videos que evidenciaban actos de corrupción, sobornos en el gobierno, lo que generó un gran escándalo, una crisis de legitimidad para el gobierno de Fujimori. Ok, eso es todo de mi parte y le felicito por ser una voluntaria de esta entrevista. Gracias. Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, edad, género y nivel educativo? Hola, mi nombre es Fabiola Rosmeri Lobos Guaraca, tengo 50 años, soy del género femenino, nivel académico secundaria completa. Bueno, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? En los problemas económicos tenemos la inflación. En lo político, la corrupción, ya que fue vinculado con el asesor Vladimiro Montesinos. Y en lo social, pues se podría decir la violencia que hubo en la lucha contra el terrorismo y el Sendero Luminoso y el MRTA. Ya. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y fueron efectivas o no fueron efectivas? Las medidas para combatir la inflación del Fujimori, pues se implementó el Fujishow. También hubo la liberación de precios, la privatización de las empresas estatales y la estabilización monetaria. Estas medidas fueron efectivas, ¿ya? Supuestamente para estabilizar la economía y restaurar la confianza de los inversionistas, pero sin embargo causaron un impacto negativo. ¿Por qué? Porque afectó a la población más vulnerable. Bueno, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Las políticas sociales para abordar, se podría decir que crearon el programa de asistencia social, por ejemplo, el programa de FONCODES, que significa Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social. También hubo las infraestructuras en las carreteras, en las escuelas y en los hospitales, que eran para mejorar la calidad de vida y además generar empleos para el Perú, para el país. ¿Qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y Sendero Luminoso? Las medidas contra el terrorismo. Hubo operaciones militares y policiales, ¿no? También hubo la creación del Grupo Colina, que fue un escuadrón
de muerte, que cometieron asesinatos y desapariciones, ya que de ese grupo eh, confundía mucho a los campesinos con terroristas, ¿ya? Y también se podría decir que hubo la captura del líder Abimael Guzmán, que fue un líder de Sendero Luminoso de 1992, que fue un gran golpe, ¿no?, que se dio o que se realizó. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Ah, bueno, sobre esta campaña de esterilización forzada, afectó mucho a las mujeres, sobre todo a las campesinas e indígenas, ¿no? Ya que sin su consentimiento hacían esta campaña. Ya, esta política ha sido ampliamente condenada, ya que violaban los derechos humanos de la mujer y una muestra de racismo y a la vez una discriminación de género. ¿Conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Las medidas para controlar esta prensa, se podría decir, no, hubo sobornos y mucha corrupción a los propietarios de medios que apoyaban este régimen. También la censura y la represión de los medios, ¿no? Estas acciones que hacían, nos afectaban tener la libertad de expresión y también al derecho de la información. Ya. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Ya, sobre la caída del gobierno de Fujimori del 2000, bueno, se podría decir el escándalo que hubo con los Vladivideos, que consistía en mostrar videos de Vladimiro Montesinos sobornando a políticos y a empresarios. Ya también hubo corrupción y autoritarismo. Mm, Estas consecuencias fueron muy perjudiciales para el país porque hubo una caída en las instituciones políticas, ya que hubo desconfianza, hubo mucha desconfianza para el país. Muchas gracias por participar de la entrevista. Muy buenas noches. Muchas gracias por acceder a participar en esta entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Mi nombre es José Velarde Farfán, tengo 56 años, sexo masculino, nivel superior. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron durante el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, el problema económico que había una recesión en la parte económica, luego de haber venido de un gobierno desastroso, del gobierno aprista. En lo político todavía existía la bicameralidad.
Entonces había senadores y diputados, pero el 5 de abril el Fujimori dio un autogolpe dando a un nuevo gobierno con unicameralidad. Los sociales, había convulsión social, había problemas sociales como es el terrorismo que vivió su gobierno. Ya. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Hubo una recesión en el gobierno de Fujimori, eh, eh, había una hiperinflación y se, se prohibieron las importaciones. Entonces, en base a ese modelo económico, el Perú fue progresando en forma relativa. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad del país? Sus políticas sociales fueron de crear eh, crear una política de economía neoliberal, ¿no? Donde se implementaron inversiones extranjeras, ¿no? En el Perú, así como también vendió partes de modelos del Estado, como son, por ejemplo, propiedades y bienes inmuebles, el cual eso fue progresivamente incrementado al tesoro público. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Se realizaron medidas extremas, como es Fujimori implementó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en una lucha frontal contra el terrorismo, en todo caso contra el movimiento revolucionario Tupac Amaru y el Sendero Luminoso, que era Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? Con la captura del camarada Gonzalo llamado Abimael Guzmán Reynoso fue el 12 de septiembre de 1996. Perdón, el 12 de septiembre de 1992. Con ello, prácticamente se derrotó el terrorismo. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Sobre esa política era una situación totalmente fuera de sí, porque en la esterilización Fujimori en su gobierno implementó programas, programas, digamos, de prevención, ¿no? En ese sentido, eh, digamos, de prevención familiar, un programa de prevención familiar. En ese sentido, ese programa de prevención familiar, pues, lo creó a nivel nacional y en ello a las mujeres vulnerables, indígenas, ¿no? De sitios alejados, fueron esterilizadas. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar a la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Sí, efectivamente, tomó a la prensa absoluta, totalitario. Era un gobierno prácticamente de facto, porque todo favorecía a su favor. Era un gobierno que solamente si había una prensa que informaba mal, lo cancelaba. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Las consecuencias, los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori fue
a raíz que salió un video llamado donde había filmaciones, ex asesor Vladimiro Montesinos, con diversas personalidades políticas públicas y de farándula, ¿no? Otorgándole miles de dinero a esas personas para que apoyen a su gobierno. Y su consecuencia tuvo en el país con la no inversión. En todo caso, Fujimori huyó del país con destino a Japón. Le agradezco bastante por participar. Gracias. Buenas noches, profesora. Voy a entrevistar a mi primo. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos, sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Los principales problemas del gobierno de Fujimori económicos. Se enfrentó a una hiperinflación de más del 700% anual y una economía en crisis. Políticos, centralización de poder y corrupción, incluyendo el autogolpe de 1992 y escándalos de Vladimiro Montesinos. Sociales, persistente pobreza y desigualdad, junto con una guerra contra grupos de terroristas que generó violencia y violaciones a los derechos humanos. La siguiente pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Implementó el Fujishok con liberación de precios, reducción del gasto público y privatizaciones. Estas medidas estabilizaron la economía pero causaron recesión y desempleo inicial. La siguiente pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el Perú, en el país? Programas como Foncodes financiaron proyectos en áreas pobres. Hubo mejoras en infraestructura, pero también críticas por el uso político y falta de transparencia. La siguiente pregunta. ¿Qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Capturó a líderes de Sendero Luminoso y redujo actividades del MRTA, efectivo en reducir la violencia pero con denuncias de violaciones de los derechos humanos. La siguiente pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, las, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Que la esterilización de mujeres, especialmente campesinas e indígenas, fue realizada muchas veces sin consentimiento informado, constituyendo una grave violación de derechos humanos. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Compró medios, intimidó y sobornó periodistas, creando un ambiente de censura y propaganda a favor del régimen, afectando la libertad de expresión. La última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? La difusión de un video de corrupción de Montesinos en 2000 desató una crisis política. Fujimori huyó a Japón y renunció por fax, marcando el inicio de un periodo de transición democrática y reconstrucción institucional en el Perú. Gracias. Esas son las preguntas de la entrevista.